Un mensaje emitido desde Moscú tomó por sorpresa a gobiernos, analistas y medios internacionales. Durante una conferencia transmitida a nivel mundial, el presidente ruso pronunció una frase que resonó en cada despacho diplomático: «México no estará solo». Las cámaras captaron el momento exacto. La traducción oficial confirmó que no era un gesto simbólico. Rusia había decidido entregar a México una flota completa de helicópteros de combate. No se trataba de una compra, ni de un intercambio comercial, ni de un acuerdo temporal. Era, según el comunicado oficial, una donación directa del Kremlin al gobierno mexicano. Una decisión que muchos expertos ya describen como la jugada geopolítica más audaz en América Latina en décadas. En cuestión de minutos, comenzaron a circular imágenes desde aeródromos rusos cubiertos de nieve. Técnicos, pilotos y oficiales supervisaban el embarque de helicópteros Mi-24 Hind y Ka-52, aeronaves reconocidas internacionalmente por su capacidad de ataque, blindaje y maniobra en combate. Se trata de modelos utilizados en operaciones militares reales, y su sola presencia cambia la balanza de poder en cualquier región. Los titulares se unificaron sin importar idioma ni ideología. Rusia equipa a México con helicópteros de guerra. La reacción en Washington fue inmediata. El Pentágono solicitó explicaciones urgentes, y desde redes sociales, el expresidente estadounidense lanzó una advertencia contundente. Si esas aeronaves se acercan a nuestra frontera, serán derribadas. El comentario provocó un silencio incómodo en la comunidad internacional. La tensión diplomática volvió a sentirse en el continente. ¿Qué significaba realmente este movimiento? ¿Era un gesto de apoyo? ¿O un paso hacia una alianza militar encubierta? Para algunos, era un acto de afirmación nacional. México levantándose y dejando claro que no necesita pedir permiso para decidir su política exterior. Para otros, era una provocación directa que podría revivir la lógica de los bloques y las presiones de la Guerra Fría. Pero este incidente no surgió de la nada. Para comprenderlo, es necesario mirar hacia atrás. Mientras el mundo concentraba su atención en conflictos en Europa y Medio Oriente, Rusia comenzó un acercamiento silencioso hacia América Latina. Delegaciones técnicas visitaron distintos países de la región: Venezuela, Nicaragua, Cuba y finalmente México. Durante décadas, México mantuvo su relación militar y estratégica principalmente con Estados Unidos. Ejercicios conjuntos, inteligencia compartida y cooperación fronteriza habían sido pilares de seguridad continental. Sin embargo, con el cambio de administración en México, la política exterior tomó un giro visible. Un enfoque más independiente, más multipolar y menos dependiente de una sola potencia. Fue durante un encuentro internacional relacionado con la energía donde se habrían dado las primeras conversaciones discretas. México buscaba nuevas tecnologías, alternativas para modernizar su industria y fortalecer su infraestructura estratégica. Rusia vio una oportunidad. A cambio de acuerdos de cooperación científica y tecnológica, Rusia ofreció algo inesperado: apoyo en materia de defensa. Dentro de este paquete se encontraba la donación de helicópteros listos para misiones antinarcóticos, rescate estratégico y operaciones especiales. Sin condiciones, sin deudas políticas explícitas. Un regalo que llevaba detrás un mensaje diplomático muy claro. Washington no fue consultado. Eso rompió con los protocolos tradicionales de cooperación en el hemisferio. Instituciones de seguridad en Estados Unidos expresaron preocupación. Los helicópteros rusos, señalaron, utilizan sistemas electrónicos y de comunicación que no son compatibles con los equipos estadounidenses. Esto podría dificultar o incluso comprometer operaciones conjuntas. Pero del lado mexicano, la interpretación era otra.
Por primera vez en décadas, un país latinoamericano recibía armamento avanzado sin estar bajo obligación de alinearse políticamente con nadie. Un acto de soberanía. La respuesta estadounidense llegó en cuestión de horas. El Departamento de Estado exigió detalles. Los medios norteamericanos difundieron titulares alarmistas. Rusia entra en el patio trasero de Estados Unidos. Mientras tanto, imágenes satelitales confirmaban el cruce del Atlántico de varios aviones de transporte Antonov con destino a México. Oficiales mexicanos preparaban bases militares para recibir el equipo. Todo bajo un escrutinio global. La tensión escaló aún más cuando las declaraciones del expresidente estadounidense circularon en todos los medios. Su advertencia generó volatilidad inmediata en los mercados. El peso mexicano cayó. Las bolsas reaccionaron. Las redes se polarizaron. Una mitad celebraba diciendo: México ya no obedece, México decide. La otra temía que el país pudiera convertirse en un escenario más dentro de una reconfiguración global de poderes. En ese clima, la presidenta de México convocó a una reunión extraordinaria con el mando militar, la Fuerza Aérea y el Consejo de Seguridad. La consigna era clara: México no daría marcha atrás. Se reiteró públicamente: México no está escogiendo un bando. México está defendiendo su derecho a ser libre. Pero el mensaje que quedó flotando en el ambiente fue aún más profundo. Por primera vez en mucho tiempo, el mapa geopolítico de América Latina se movió. Y México dejó de ser espectador para convertirse en actor. Lo que suceda a partir de este punto podría redefinir el equilibrio continental, las alianzas estratégicas, la cooperación militar y el papel de América Latina en el nuevo orden mundial que está emergiendo. Este no es solamente un envío de helicópteros. Es el símbolo de un país que decidió volar por sí mismo, aunque el cielo esté lleno de tormentas. El mensaje desde el gobierno mexicano fue tan firme como directo. No habrá devoluciones. Cada helicóptero permanecerá en territorio nacional y será utilizado para proteger a México. Con esa declaración, lo que para muchos era un movimiento arriesgado en el tablero geopolítico global, se transformó en una oportunidad estratégica sin precedentes. La decisión tomó una orientación inesperada. Los helicópteros no serían posicionados en la frontera norte, como algunos en Washington temían, sino en zonas dentro del propio país donde el Estado llevaba años recuperando control territorial frente a grupos criminales. Los modelos Mi-24, reconocidos por su blindaje pesado y capacidad de transportar tropas en combate, fueron enviados hacia regiones como Sinaloa, Michoacán y Tamaulipas, áreas donde durante décadas la presencia del crimen organizado había establecido fortalezas difíciles de penetrar. Por su parte, los K-52, dotados de radares avanzados, cámaras multiespectrales y sistemas de misiles guiados, se destinaron a misiones de reconocimiento táctico, operaciones quirúrgicas y apoyo aéreo de precisión. La estrategia del gobierno tenía dos objetivos claros: mostrar resultados inmediatos en seguridad interna, mediante operaciones eficaces y contundentes. Reformular la narrativa internacional, demostrando que la recepción del armamento no representaba una alianza militar automática con ninguna potencia extranjera. Para reforzar ese mensaje, los helicópteros fueron repintados con insignias nacionales y reorganizados bajo un programa de defensa aéreo bautizado como Escudo Aéreo Nacional. No eran símbolos de dependencia extranjera, eran herramientas para recuperar control interno, y los resultados no tardaron en reflejarse. En las primeras semanas se reportaron desarticulaciones de campamentos criminales escondidos en zonas montañosas y selváticas que antes resultaban inaccesibles. Por primera vez en mucho tiempo, el Estado mexicano poseía superioridad aérea real, algo que cambia por completo
el panorama de la seguridad nacional. En el ámbito diplomático, representantes rusos confirmaron lo que muchos analistas ya intuían. El envío de la flota no era únicamente un asunto militar. Era una estrategia de influencia blanda. Rusia no buscaba instalar bases, ni desplegar tropas, ni imponer presencia territorial. Quería ganar aliados a través de cooperación tecnológica y prestigio militar. México, sin rechazar la oferta, decidió convertir esa jugada en una carta de autonomía política. Un movimiento audaz, calculado y sin precedentes recientes en la región. Los helicópteros que llegaron no eran simplemente aeronaves de combate. Eran el resultado de décadas de desarrollo militar ruso, de ingeniería robusta y de experiencia en escenarios de guerra reales. Ahora, esa tecnología forma parte del arsenal de un país latinoamericano que durante años había dependido casi por completo del equipo estadounidense. El Mi-24, conocido en la OTAN como el tanque volador, es una aeronave diseñada para resistir fuego directo durante el combate. Puede volar por encima de los 300 kilómetros por hora, transportar un grupo de soldados completamente equipados, evacuar heridos, realizar maniobras de apoyo y atacar objetivos terrestres con cañones automáticos GSH-30-2, cohetes S-8, misiles antitanque guiados. Su cabina, reforzada con blindaje y vidrio balístico, permite que siga operando incluso si uno de sus motores es dañado. Pero su característica más valorada en el terreno mexicano es su autonomía. Puede cubrir largas distancias sin reabastecerse, ideal para regiones extensas y remotas. Por otro lado, el K-52, conocido como Alligator, representa la nueva generación de helicópteros de ataque. Entre sus capacidades destacan radar panorámico de alta resolución, sensores infrarrojos de última generación, sistema avanzado de puntería láser, capacidad para operar con precisión de noche, en tormentas o entre nubes, asientos eyectables, una característica excepcional en helicópteros de combate, y una maniobrabilidad única gracias a su sistema de hélices coaxiales contrarrotantes, lo que le permite girar sobre su propio eje o mantenerse suspendido con estabilidad milimétrica. Estos helicópteros no llegaron para ser operados únicamente por técnicos extranjeros. Los talleres de la Fuerza Aérea en Santa Lucía fueron transformados en centros de mantenimiento e integración tecnológica. Laboratorios de calibración, simuladores de vuelo y módulos de diagnóstico digital se instalaron para que ingenieros mexicanos puedan asumir, en el futuro, la operación completa sin depender de asistencia externa. Se creó incluso una nueva unidad, Centro Mexicano de Integración Aeroespacial, CIMA, cuyo propósito es asimilar la tecnología y desarrollar capacidad propia. Pero hay un detalle poco mencionado en los medios. Estos helicópteros no solo participarán en operaciones de combate, serán utilizados también para transporte médico aéreo en zonas rurales, rescate en desastres naturales, apoyo a comunidades aisladas, traslado de suministros a regiones donde no existen carreteras. Es decir, el poder militar se traduce también en servicio humanitario. La llegada de los helicópteros rusos no solamente modificó la estrategia militar mexicana, transformó la manera en que el mundo observa a México. Por primera vez en mucho tiempo, la nación no aparece como territorio subordinado o neutral, sino como actor soberano en el nuevo orden global que está emergiendo. Por primera vez en mucho tiempo, el mundo dejó de observar a México como una pieza secundaria dentro del tablero global. Lo que ocurrió a partir de la llegada de esos helicópteros transformó la imagen internacional del país. México pasó de ser visto como un espectador prudente a convertirse en un actor con voz, postura y decisión, capaz de dialogar frente a frente con las potencias sin bajar la mirada. Dentro del país, las reacciones no fueron uniformes.
hubo quienes celebraron la decisión como un acto histórico de soberanía, una afirmación de independencia en un momento donde muchos creían que México solo podía alinearse a una sola potencia. En redes sociales comenzaron a circular imágenes, videos y mensajes de orgullo. Helicópteros sobre pistas, banderas ondeando, soldados formados. La frase que más se repetía era simple, pero poderosa: México se defiende solo. Sin embargo, también hubo voces que advirtieron riesgos. Algunos sectores temían que la maniobra pudiera tensar las relaciones económicas con su principal socio comercial. Había preocupación, análisis, debate, pero independientemente de la postura, nadie pudo negar lo evidente. México había cambiado su posición en el mundo, y ese cambio no pasó desapercibido en América Latina. Gobiernos y diplomáticos de la región solicitaron informes, consultaron a embajadores, analizaron el movimiento mexicano. Países como Brasil y Argentina estudiaron las implicaciones tácticas. Mientras tanto, otros gobiernos latinoamericanos aplaudieron abiertamente lo que consideraban un acto de valentía política. Para muchos, esto marcaba el inicio de una nueva corriente multipolar en la región. Organismos internacionales tomaron nota. Expertos señalaron que México acababa de derrumbar un paradigma: la idea de que en el hemisferio occidental solo había un solo centro de poder al cual alinearse. El mensaje era claro: México tiene derecho a construir sus propias alianzas. Desde Washington, la reacción fue sobria, cuidadosamente medida. Estados Unidos reafirmó su relación estratégica con México, aunque esta vez lo hizo reconociendo algo que durante años evitó decir en voz alta: México es un país soberano. Y esa frase, tan simple en apariencia, lo cambió todo. Porque detrás de los comunicados diplomáticos, detrás de las conferencias y los análisis, había algo más profundo. Estados Unidos entendió que el tablero había cambiado. México ya no es un país que se mueve bajo instrucciones externas. Es una nación que decide, que negocia, que afirma su lugar. Y esa percepción se sintió en las calles. La opinión pública experimentó un despertar social y emocional. Por primera vez en años, hablar de México significaba hablar de dignidad, de fuerza y de autonomía. Los helicópteros, más allá de su capacidad militar, se convirtieron en símbolos. Símbolos de un país que está dispuesto a levantar vuelo sin pedir permiso. El día que el cielo mexicano rugió con motores extranjeros no fue una provocación. Fue una declaración. Una nación diciendo: este es nuestro territorio. Este es nuestro futuro. Este es nuestro derecho. Y aunque el mundo observe con cautela y algunos intenten cuestionar la decisión, lo cierto es que México ya tomó su postura. Cada rotor girando en el aire representa una verdad profunda. La soberanía no se mendiga, se ejerce. Cada piloto que despega no está enviando un mensaje de guerra, sino uno de autonomía y madurez histórica. Porque el verdadero significado de estos helicópteros no está en su metal, en sus misiles o en su blindaje. Está en lo que representan: el inicio de una era donde México decide su propio destino. Si esta historia te hizo reflexionar sobre el papel de México en el nuevo orden mundial, te invito a dejar tu opinión en los comentarios. ¿Crees que este movimiento fortalecerá la soberanía mexicana o aumentará las tensiones con las potencias del norte? Tu perspectiva es importante. No olvides suscribirte, dejar tu me gusta y activar la campana, porque en el próximo video analizaremos el capítulo que muchos no conocen: cómo México ya estaba preparando su industria aeronáutica años antes de este anuncio. Nos vemos en el siguiente análisis. La historia aún continúa.